El siguiente punto es la regla de la cadena. Voy a volver al ejemplo de la compañía de agua con el que empezamos el capítulo. Estamos en Villaseca. Y el precio del agua era proporcional al volumen consumido al cuadrado. Y eso lo manda el Ayuntamiento de Villaseca o su comunidad autónoma. Así que la compañía de agua no puede tocar esa función. Está publicada en un boletín, ¿vale? Bien, pero la compañía quiere hacer un descuento y se da cuenta de que en la factura de agua hay costes fijos. Entonces, aunque el precio por litro lo tenga fijado por esa función, sobre los costes fijos sí que puede hacer un descuento. Alquiler de contador o lo que sea. Hay una serie de costes fijos contratados F, donde sí puede efectuar un descuento, ¿vale? Entonces la compañía decide que va a utilizar la siguiente función. El descuento va a tener la siguiente estructura. D va a ser F entre 1 más e elevado a menos K P, donde P es el precio y K una constante. Voy a dibujarla. ¿Alguien sabe cómo se llama esa función? Eso parece una campana, será, ¿no? Voy a dibujarla. Esto es el descuento, esto es el precio. Aquí voy a poner la F, que es el coste fijo para el que consume casi nada de agua. Si el precio es 0, ¿qué pasa aquí? La exponencial es 1, ¿verdad? Con lo cual 1 más 1, 2. Luego empieza en F medios. Si el precio se va a infinito, alguien que gasta mucho agua al ducharse, la exponencial desaparece. Y esto va a parar a F. O sea que tiene que subir de aquí a allí. Es una función que tiene esta pinta. No tiene ningún cero, ¿vale? No tiene ningún aspecto raro, ningún cero de la derivada. O sea que es una función así. Este tipo de curvas se suelen llamar logísticas. Si P es grande, la función se satura. Se usa muchas veces para describir poblaciones. Soltamos conejos en un monte y mientras haya comida crecen, se multiplican hasta que llegan a equilibrar el número de raíces adecuadas que hay en ese monte. Entonces la población satura. Es para lo que se suelen usar en biología. Bueno, pues en este caso el descuento empieza siendo muy grande si gastas más agua, pero cuando ya no quedan costes fijos que descontar, no te pueden descontar más que F, porque no te pueden descontar del precio. Así que a la compañía se le ocurre esto, ¿vale? Una función que sature y lo máximo que te pueden descontar es el coste fijo, entero. ¿Se ve? Bueno, pues un cliente, inocente él o ella, va y pregunta, ¿y cómo depende mi descuento del volumen de agua? El descuento depende del precio, pero el precio es una función del volumen. O sea que tengo que encadenarlas para averiguar, según el volumen de agua que gaste, cuánto me descuentan. O sea que tenemos dos funciones. Bueno, pues eso plantea el problema matemático siguiente. Sean dos funciones f de un dominio D a R que a cada x le asigna y igual f de x. Pensad en el precio del agua. Y por otra parte, G, que va de un dominio prima a R, que a cada Y le asigna Z igual G de Y. ¿Qué ha pasado? ¿Que te quieres cambiar de sitio con esta chica? No, es
Ok. ¿No habéis entendido algo? ¿Qué es la C y qué es la V? V es el volumen del agua. Lo vimos en la primera lección de derivadas, en este ejemplo. Y C es una constante. ¿Vale? Y la K igual. Esta K es una constante. Que para un caso hipotético no necesito ponerle dígitos en una clase de matemáticas. Si fuera física, a lo mejor le ponía números. Bien. Nota. Este G de d'R, tenéis que pensar, en el ejemplo, es la función descuento. Bueno, pues buscamos la derivada. Quiero saber cómo depende mi descuento de mi consumo de volumen de agua. O sea que buscamos, en general, la derivada de la composición de G con F. Que es lo mismo que G de F de X, todo derivado respecto a X. A X le aplico F, al volumen le aplico el precio, luego a la F le aplico la G, al precio le aplico el descuento y quiero ver cómo depende la G de la X, es decir, cómo depende el descuento del volumen. ¿Se entiende el planteamiento? En notación más física, esto es la derivada respecto a X de G de F de X. ¿Qué no lo entiende? A ver, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Dónde te has quedado colgado? Las dos funciones, ¿cómo las aplicas? A ver, la X piensa que es el volumen de agua. Con eso calculo el precio. O sea que la F puede ser el precio. Bien. Ahora Y es el precio. Le aplico la G, que calcula el descuento. O sea que al volumen de agua le aplico el precio y calculo el descuento. Pero ahora quiero averiguar cómo depende el descuento del volumen de agua, que es una función de una función. Está aquí atrapado. Quiero derivar el descuento respecto a la X. Y en medio tengo la función F, que es el precio. ¿Vale? Bien, vamos a atacar esto. Tenía una nota sobre los dominios. La imagen de D bajo F, es decir, dónde están las Y, estoy hablando de estas Y, tienen que estar en el dominio de la G, que hemos llamado D'. ¿Vale? O sea, la Y tiene que ser consistente. No puedo llegar a una Y para la que luego no sepa calcular el descuento. Dado el volumen, obtengo el precio y con ese precio tengo que saber calcular el descuento, si no, no puedo hacer nada. O sea que la imagen de D tiene que estar incluida en D'. La imagen de D se entiende bajo F. Bueno, pues vamos a intentar calcular esto. Problemita de cálculo. Entonces, la variable interna, X, se incrementa a X más delta de X. Me he bebido un vaso más de agua. A mi gasto semanal le sumo un vaso de agua. ¿Qué le pasa a la F? ¿Qué le pasa a la F? ¿Qué le pasa a la F? ¿O disminuye? Varía. Perfecto. Según el signo de delta de F. ¿Qué es delta de F? Pero tengo que saber relacionarla con el agua que me he bebido. No, es delta de X por la derivada. Lo que pago de más es el agua de más que me he bebido por el precio de cada vaso, que es la derivada F'. ¿Vale? Bien, y luego habrá términos de orden delta de X cuadrado que vamos a tirar al tomar el límite para calcular la derivada. ¿Qué le pasa a la G? Como cambia F, también debe variar G, porque G es una función de F. ¿Qué le pasa a G? ¿Eso es un producto? Eso es un producto, sí. Para obtener el incremento de Y necesitas el incremento de X y la pendiente. Piensa en un triángulo. Delta de X, delta de F. Para obtener delta de F necesitas delta de X y la pendiente de ese ángulo. La tangente. ¿Vale?
Sería G más derivada de G Perfecto, G' y F. por delta de F más orden de delta de F cuadrado. Pero como delta de F cuadrado es ya de orden X, o sea, como delta de F es de orden delta X, delta F es proporcional a delta X, esto también es de orden delta X cuadrado. Así que sigo teniendo derecho a tirarlo. Pregunta. Esto de aquí. Claro, porque esta ecuación es cierta para un triángulo, pero si la función se curva tendrá correcciones. ¿Vale? Esta ecuación, tal y como está, es exacta en el límite en que delta x tiende a 0. Eso es el concepto de derivada. La derivada es la pendiente en el límite en que la función la puedes aproximar casi exactamente por su tangente. ¿Te acuerdas? Es eso. ¿Vale? Entonces los términos de orden delta x cuadrado, delta x cubo, delta x a la cuarta que pueda haber en el límite en que el triángulo es infinitesimalmente pequeño desaparecen. ¿Vale? Bueno, pues ahora hay que combinar las dos. Nuestra tarea es combinar las dos expresiones. Me cabe aquí todavía. Entonces, delta de G es delta de F por G' de F. Evidente, no he hecho nada más que reescribir la segunda ecuación. ¿Sí? He cancelado la G con la G. Me he quedado con delta de G igual a delta de F por G' de F, que es lo mismo, pero ahora utilizo la primera. Cancelo las F's y me quedo con delta de F igual F' delta de X. Así que esto es delta X, F' de X, G' de F. Voy a pasar el delta X al otro lado. Delta G respecto a delta X es igual a G' de F por F' de X. Pero el límite de esto, cuando delta X tiende a 0, ¿quién es? ¿Quién es el límite de G cuando delta G entre delta X cuando delta X tiende a 0? Delta G respecto a delta X, ¿eso qué es? Cuando X tiende a 0, cuando delta X tiende a 0. De nuevo, es como cambia, en este caso, la G cuando cambio la X. Es esto dividido por esto. Y eso es la tangente de ese ángulo, que es la derivada. Claro. O sea que G' pero fíjate que es G' no derivado respecto a la F, sino derivado respecto a la X. ¿Qué es lo que buscamos? Es la G derivada respecto al argumento interno. ¿Vale? G' como función de f de x, y estamos derivando respecto a x. Y es precisamente g' de f por f' de x. Esa regla la habéis visto alguna vez, ¿no? Es como se derivan funciones compuestas. Se deriva la función más externa y luego se van derivando las internas. A memorizar. Si alguien no la recuerda, la tiene que memorizar, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llama regla de la cadena? Bueno, el problema está resuelto. Ahora vuelvo al caso del agua, pero el problema abstracto está resuelto. Lo que sí voy a hacer es poner 3 seguidas. ¿Cómo es la generalización? Si tenemos H compuesto con G compuesto con F' respecto al argumento más interno, ¿quién está? ¿Sigues ahí? Venga, ¿cómo sería esto? H' de G de F de X. Porque lo que estoy haciendo es asociar la composición de funciones. Primero compongo estos dos y entonces esto es H con la composición de esas dos y aplico la regla anterior. Así que por G' de F de X, y ahora vuelvo a usar la misma regla para la G, exactamente.
Eso es. Y por eso se llama regla de la cadena. Porque vamos encadenando derivadas, ¿no? Son como eslabones. Cada una se deriva respecto a su argumento. Y a continuación derivo la siguiente respecto al argumento de ella. Volvamos al ejemplo del agua. Lo que queríamos averiguar era la derivada respecto al volumen del descuento. ¿Cuánto me van a descontar según lo que gaste, lo que consuma de agua? Y eso es la derivada respecto al volumen de los costes fijos dividido por 1 más elevado a menos Kp. ¿Vale? Bueno, la f la voy a sacar fuera. Es una constante que sale de las derivadas y me olvido de ella, como si hubiera un 1. Pero ahora tengo que derivar una función compuesta. Tengo aquí un cociente. Tengo aquí una suma. Bueno, la suma es trivial de derivar, no la voy a tener en cuenta, pero tengo una exponencial. O sea que tengo una función y luego tengo la p, que es la función más interna. Y la p era cv cuadrado. Así que hay que derivar un montón de cosas. Vamos a aplicar esta regla. Entonces, la función última es el cociente. Así que lo primero que hay que derivar es el cociente. El equivalente a esta h' es la derivada del cociente. ¿Vale? Y eso es menos 1 entre el denominador al cuadrado, que es 1 más elevado a menos Kp al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué sigue ahora? Pues llevar la parte de abajo del... Esa exponencial, que es el equivalente a esta g. Dime. Menos k por elevado a menos kp. Y luego hay que llevar lo que está Y finalmente derivamos el precio respecto al volumen, que es el equivalente a esta f'. Y eso me da 2c por el volumen. Eso es. Un horror. Lo agrupamos todo en una sola fórmula. Y eso es 2ck elevado a menos kp dividido por 1 más elevado a menos kp cuadrado por v, ¿vale? O bien en términos de v, paso p a p de v y queda 2ck elevado a menos ck v cuadrado dividido por 1 más elevado a menos ck v cuadrado al cuadrado los costes fijos. Eso es una fracción del coste fijo que estamos descontando. Dime, si el volumen consumido es pequeño, ¿cómo crece la función? Esto es un descuento. Si el volumen consumido es pequeño, ¿cómo crece la función? O sea, si un pequeño consumidor duplica su consumo de agua, ¿qué le pasa al descuento? Bueno, sí tiende a cero si el volumen es infinitesimalmente pequeño, pero si mi consumo es 1 metro cúbico y lo duplico a 2 metros cúbicos, ¿qué le pasa al descuento? ¿Cómo crece? Esto es pequeño, o sea que esto es 1, fuera. Esto es pequeño, o sea que esto es 1, fuera. Aquí tenemos 1 entre 2, un cuarto de 2ck de f, no sé qué. La única dependencia que queda de v, ¿cuál es? Esta. Para v pequeño, depende linealmente. Así que si doblo el consumo, doblo el descuento, que es lo que quiere conseguir la compañía. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué pasa si v es grande? Para un gran consumidor, ¿qué hace el descuento? ¿Me deja un signo en algún sitio? No. He cancelado los signos. Voy a comprobar.
Esto es la derivada del descuento. Recordemos que el descuento saturaba en f, ¿verdad? La función descuento saturaba en f, no podía subir más. Entonces, esta derivada que hace claramente se anula, ¿no? Si v tiende a infinito, consumo mucha agua, esto es cero. Pero es que eso también es cero. Y la exponencial le gana a la v. Igual que el logaritmo perdía contra la v, si tomo el logaritmo, ese logaritmo pierde contra esa exponencial, ¿no? Contra v cuadrado. O sea que, tal como está, la exponencial va a cero más deprisa que la v. O sea que para v grande, este término gaussiano lleva la derivada del descuento respecto de v a cero. ¿Se ve? Es el término que controla todo. O sea que los grandes consumidores ya tienen todo el descuento en costes fijos y ya no se pueden descontar más. La derivada va a cero. En el caso del volumen pequeño, Sí. es que el caso del volumen. O sea, Bueno, no digo que tienda a cero, digo que sea pequeño. 1 metro cúbico, ¿vale? Un consumo muy pequeño. Un consumo muy pequeño. Entonces, esto es prácticamente 1, esto es prácticamente 1, y aquí la dependencia en V desaparece. La dependencia en V está aquí. ¿Vale? Si tendiera a cero exactamente, el descuento tendería a cero. Como antes lo hemos pintado, el descuento. Ya no me acuerdo. No, la derivada del descuento tiende a cero. Esto no es el descuento, es la derivada. Vale. A ver, un ejemplo algebraico. Cerramos el problema este y vamos con otro ejemplo. Este, de hecho, es trascendente. Vamos a derivar una función trascendente. La llamo r por raíz y va a ser la raíz enésima del seno de x elevado a n. Entonces, lo quiero hacer con el teoremilla de antes de la función compuesta. Quiero identificar una f, una g, una h, una z, todas las funciones encadenadas, irlas derivando una a uno. ¿Cuál es la función más interna? Dime la f. Elevar a n. ¿Vale? La f es la función elevar a n. Voy a escribirlo así sin la x porque cada uno tiene un argumento distinto. ¿Vale? ¿Cuál es la g? La g es el seno del argumento que le ponga. ¿Vale? ¿Y cuál es la h? Elevar a 1 partido por n. ¿Se ve? Bueno, pues ¿qué diría la regla de la cadena entonces? ¿Cómo sería la regla de la cadena? Recuérdamela. Y pásala después. La derivada de h' de g, g' de f, eso es, por f' de x. Y así tantas como hubiera. Pásala. Te ha tocado. Pásala otra vez, tú ya has jugado, ¿no? Dásela en la mano a alguien, anda. A ver. Necesito todas esas piezas del puzzle. ¿Quién sería f' de x? Bueno, uno entre n por... Tampoco, no hay uno entre nada. Otro intento, venga. Es n, x elevado a n menos 1. ¿Cómo sería un monomio? Otro intento, ahora la g. G' de f, coseno, que es la derivada del seno. ¿Y cuál es el argumento? Eso es. Y finalmente h' de g. 1 entre n, perfecto. Por, eso es muy complicado de decir, lo voy a ver como una potencia. El seno de x elevado a n elevado. ¿Qué es lo que hay que hacer en el exponente? Hay que bajar 1. Es 1 elevado a n menos 1, ¿verdad? Bueno, podéis combinar seno y coseno para dar una cotangente. O sea que esto lo podéis escribir como, y se pueden cancelar las n's. Esta n se cancela con ese 1 partido por n, y sacando ese 1 con el coseno lo puedo dejar como la raíz enésima del seno de x elevado a n con el que empecé por la cotangente
de x elevado a n, y ya con eso no puedo hacer nada, x elevado a n menos 1. Es la forma más sencillita de darla. Bien, pues un teorema que se sigue de la regla de la cadena, un corolario. Dice este corolario que la derivada de una función par es una función impar. Y al revés, la derivada de una función impar es una función par. ¿De acuerdo? Es decir, que al derivar cambiamos la paridad. Demostración. Es una consecuencia de la regla de la cadena. A ver, ¿quién está? ¿Qué era una función par? G es par. Entonces, ¿eso qué quiere decir? G de x. No. YMCA, es la Y. Es G de menos x. Bien, ahora vamos a derivar con la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es G'? ¿Quién sería la f? ¿Qué función es la f del teorema de la regla de la cadena? Esto tiene que ser g de f de x. ¿Quién es la f? La función f es la función cambiar de signo, la función multiplicar por menos 1, que da menos x. Eso es la f de x, no menos x, perfecto. O sea, f de x es menos x, f es cambiar de signo. Vale, pues aplícale la regla de la cadena, ¿qué da? G' de f, ¿a qué es igual? No. G' de f... No. Es g de menos x. Perdón, g' de menos x. Pero ahora hay que multiplicarla por f' de x. ¿Y esa quién es? Menos 1. F me has dicho que era menos x. Luego f' es menos 1. F' es menos 1. Y g' es g' de menos x. Porque es g' de f. Y f es menos x. Y ahora sí, lo que querías decir, que te estaba saliendo, es que esto es menos g' de menos x. ¿Y cómo es la función entonces? Impar. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? G' es impar. Y al revés ya lo demostráis vosotros. Si es impar, tiene que salir par la derivada. ¿Vale? Bueno, esto lo hemos visto muchas veces. La derivada del seno, que es impar, es el coseno, que es par. La derivada del coseno hiperbólico, que es par, es el seno hiperbólico, que es impar. La derivada de la tangente... ¿Ya has pasado? Entonces pásaselo a alguien que no lo haya tenido. ¿Quién era la derivada de la tangente, que la vimos el otro día? La derivada de la tangente era 1 entre coseno cuadrado. ¿La tangente es par o impar? Impar. Impar, la tangente es impar. Y el 1 entre coseno cuadrado, par. Muy bien, para nota el arcotangente de x. ¿Quién era la derivada del arcotangente de x? 1 partido por 1 más x cuadrado. ¿Cómo es el arcotangente? ¿Par o impar? Impar. El arcotangente es impar. ¿Y cómo es 1 entre 1 más x cuadrado? Par. Vale, otra aplicación de la regla de la cadena. El otro día demostré la derivada de la función inversa. Con la regla de la cadena hay una demostración mucho más sencilla, y entonces ya no necesitáis la del otro día, la podéis olvidar. Fijaos, la función inversa de f nos devolvía el argumento x, ¿verdad? f menos 1 de f de x era x, porque era como no hacer nada. Pero eso es una regla de la cadena. Aquí estamos encadenando una g, que es la f menos 1, con una f. Así que puedo derivar esa ecuación y aplicar la regla de la cadena. Derivada del lado derecho, que es x, 1.
Derivada del lado izquierdo. Derivada de g lo primero, ¿no? ¿Quién es g? f menos 1 prima respecto a f. Eso es lo que buscamos. Queremos la derivada de la función inversa, pero está multiplicada por otra cosa. ¿Por qué está multiplicada en la regla de la cadena? Por la derivada de f, f' de x. Ahora despejo. Entonces tengo que la derivada de la función inversa es igual a 1 entre la derivada de f, que es lo que demostramos el otro día con mucho más trabajo. La regla de la cadena nos ayuda. Bueno, el siguiente punto es la derivada logarítmica, que es otra consecuencia de la regla de la cadena, otro ejemplo. Lo voy a motivar y ya lo resolvemos el lunes con un poco más de detalle, ¿vale? Habíamos dicho el otro día que a menudo nos interesaba ver cómo cambiaba una magnitud física en porcentaje o el cambio fraccionario de una magnitud física. Recordemos, por ejemplo, el módulo de compresión. El módulo de compresión era menos dp 1 partido por v de v. Por cierto, vuestro ejercicio de física es meter aquí la ecuación del gas ideal y calcularlo. Ejercicio de física, calculad el módulo de compresión como función de v, ¿vale? ¿Por qué hacíamos esto? Porque nos interesaba el cambio fraccionario en el volumen, porque es evidente que un tanque de gas de 1 metro cúbico se va a comprimir más a igual presión que un tanque de gas de 1 dedal. Lo que importa es el cambio fraccionario, no el cambio en valor absoluto, que depende del volumen con el que empiece. ¿Vale? Bien, pero acabamos de ver, vimos ayer que la derivada del logaritmo era 1 entre x. O sea que este 1 entre v que me da el cambio fraccionario, en realidad es la derivada respecto a x del logaritmo de x. O sea que la derivada del logaritmo, el incremento del logaritmo de x es delta de x partido por x. Y eso es lo que tengo aquí. O sea que el incremento de v dividido por v es el incremento del logaritmo de v. Eso quiere decir que el módulo de compresibilidad se puede ver como menos la derivada de p respecto al logaritmo de v. Lo mismo con el coeficiente de dilatación. Iba a dar la hora. El coeficiente de dilatación, alfa, era 1 entre L, derivada de L respecto a la temperatura. Pero por la regla de la cadena, esto es la derivada del logaritmo de L respecto a la temperatura. ¿Vale? Por lo mismo que discutimos el otro día. Bueno, y finalmente, ya, el próximo día lo termino. El lunes lo termino. Mañana problemas de derivadas.